Pues, si os parece, como os decía, empezamos el repaso de cómo redactar la pregunta de generación del 27. Os recuerdo que para este examen entran todos los temas anteriores al 36, ¿sí? Es decir, entraría lírica de fin de siglo, modernismo y generación del 98, entraría narrativa de fin de siglo, que es básicamente 98, y la prosa poética de Valle Inclán, las sonatas. Y luego, como temas nuevos, nos entran las vanguardias y nos entran la generación del 27 y el teatro anterior al 36, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos de importante cuando vamos a ver el tema de la generación del 27, del que ya lo sabéis todo? Lo básico, cuando estamos con este tema, perdón, voy a mover un momentín esta pizarrilla ahí, porque si no, no me va. Lo básico que tenemos es, primero, cómo lo estructuramos. Si os sabéis la estructura, el contenido os va a salir solo, ¿vale? ¿Por qué os va a salir solo el contenido? Porque, mirad, lo voy a poner uno encima del otro y así ya está. ¿Por qué os va a salir solo el contenido? Porque cuando uno ya se sabe lo que tiene que organizar, dentro rellenarlo no pasa nada. Profe, es que me he olvidado alguna cosa. Da igual, tampoco tienes espacio para ponerlo todo, ¿vale? ¿Me vais siguiendo? Bien, entonces, ¿cómo estructuraríamos la pregunta del examen, tanto en mi examen como en PBAU, de generación del 27? Primero, contexto. ¿Qué parte tenemos que coger del contexto? ¿Qué parte cogeríamos? Pues cogeríamos desde final de la Primera Guerra Mundial, aquí más o menos, por decirlo así, un poquitín después del inicio de las vanguardias, y llegaríamos hasta el final de la Guerra Civil Española. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, el inicio del franquismo, ¿vale? Y ahí añadiríais pues las cosas básicas, las vanguardias, añadiríais la segunda mitad de la restauración borbónica con Alfonso XIII, añadiríais las guerras del Rif, si os acordáis, y si no, no pasa nada, y la dicta blanda de Miguel Primo de Rivera. Y sobre todo, para finalizar en el contexto, tendríais que especificar la proclamación de la República en abril del 31 y el inicio de la Guerra Civil, ¿vale? En el 36, en julio del 36. ¿De acuerdo? Bien, ahí tendríamos ese contexto macro. Luego, si nos vamos a las características, aquí es donde tendríais que partir con vuestros esquemitas desde aquí. Vamos a empezar por las características generales, que son las que les dan nombre de generación. La primera sería que son personas de edades similares, son autores de edades muy similares, que comparten espacios, coinciden en la residencia de estudiantes, desarrollan su actividad literaria junto con el inicio de las vanguardias, publican en las mismas revistas, si os acordáis de la revista de Occidente. En 1927 celebran ese homenaje al tercer centenario por la muerte de Góngora en Sevilla, en el Ateneo de Sevilla. Van casi todas las figuras del grupo. También en torno a 1927-1928 se publican las obras más importantes no más, digamos, representativas, por decirlo así, que serían El alba de Alelí, de Rafael Alberti, y de Lorca, del romancero gitano. ¿Sí? Esto sería lo básico que habría que poner. Y bueno, y la residencia de estudiantes, que creo que ya os la he mencionado, si queréis añadís la figura de Dalí, de Severo Ochoa, de Buñuel, ¿vale? ¿Qué figuras formarían la generación del 27? Figuras básicas, os he dicho, lo tenéis también en el esquemita, ¿vale? Es verdad que tú dices, es que las has puesto aquí abajo. Bueno, no pasa nada, pero las podéis mencionar arriba como elementos configuradores del grupo. Salinas Guillén, Gerardo Diego, Lorca, Alberti, Cernuda, Aleixandre y Damaso Alonso serían los 8 básicos, ¿vale? Podéis añadir a muchísimos más, como Emilio Prados, como las autoras sin sombrero, ¿vale? Lo que queráis. Obviamente cada alumno le va a dar importancia a un elemento de la pregunta. Habrá gente que le dé importancia precisamente a los autores, habrá gente que le dé importancia a que estuvieron en la residencia de estudiantes. No pasa nada, lo importante es que se mencione todo y
que cada uno pues se focalice en una cosa o en otra, ¿vale? Entonces, si tenemos estas características como generación, es porque también tienen un elemento inspirador común. Veremos que en su primera etapa se parecen muchísimo o siguen mucho los preceptos de Juan Ramón Jiménez y la poesía pura. Si os acordáis, durante el novecentismo teníamos la obra de deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Es un arte deshumanizado, puro, como decía Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Será como su padre literario. Esto tendríais que ponerlo aquí, ¿sí? Luego, al seguir hablando de las características, mencionamos que había unas características duales. No sé si os acordáis, si lo veis aquí, ¿vale? Las características duales que implican la unión de tradición y vanguardia, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que fusionan lo novedoso de la vanguardia con elementos tradicionales. Por ejemplo, si os vais al romancero gitano, un romancero, elementos tradicionales, la forma, escrito en romance, el entorno, ¿vale? Que sería un entorno rural del sur de España. ¿Y qué habría de vanguardista? Los símbolos, ¿sí? Los símbolos en Lorca serán básicos. Luego, si queréis, hacemos un breve inciso o alguna cosilla cuando hablemos del teatro y nos centramos en el teatro de Lorca para que veáis ahí los símbolos que son bastante más fáciles de entender que en la poesía, a mi juicio. Entonces, fusionan estas dos tendencias y las sintetizan en lo que será su grupo, ¿vale? Será un grupo muy variado. Si tú me dices, ¿cuáles son las características comunes a la generación del 27? Oye, pues mira, no hay, porque cada autor tiene su propia tendencia, ¿vale? ¿Qué hacen? Mezclan lo hispánico y lo europeo, mezclan la vanguardia y la tradición, mezclarán lo culto y lo popular. ¿Por qué? Porque son autores que tienen una formación literaria que les permite hacer eso. Yo ya os expliqué en clase que venían de familias acomodadas y que todos tenían un buen entorno social, porque es lo que realmente les permitía pues llevar ese ritmo de vida y poder estar en una residencia de estudiantes y estudiar letras en Madrid, ¿vale? ¿Qué van a hacer también? Aparte de tener esa tendencia que recogerá la tradición, fijaros a quién homenajea, a Góngora. Es verdad que igual es el autor más oscuro del barroco. No digo yo que no. ¿Podrían haber homenajeado a Quevedo? Sí. ¿Podrían haber homenajeado a Lope? Pues también. No, pues eligen a Góngora. Recordad el culteranismo, esas soledades, algo más, voy a decir barroco, obviamente, algo más complejo, que se tiene que desgranar. Lo importante es la forma, pero poco a poco van a ir rehumanizando el arte, como veremos después. Va a ser una poesía en la que se incluya la libertad métrica, ¿sí? Va a haber muchísimo, aparte de que también va a haber estrofas tradicionales, también va a haber verso libre, va a haber obras en las que sean más de cariz vanguardista, que tengan poquitín de humor, que tengan arbitrariedad en la puntuación, si os acordáis, ¿no? de las vanguardias. Y poco a poco, bueno, esta originalidad, esta pretensión de hacer algo diferente se va a ir rehumanizando, ¿vale? Hacia el surrealismo, es decir, vamos, es verdad que va a seguir predominando la metáfora y va a seguir predominando ese fragmentarismo, esa división de la realidad, pero poco a poco, en la primera etapa va a ser muy chocante, muy novedad, y en la segunda se va a ir rehumanizando, ¿sí? Obviamente no podrán nunca llegar a todos los públicos, pero sí que será un poquitín la pretensión a abrir esa poesía, que no dejará de ser poesía pura, pero sí va a ir un poquitín más allá con el surrealismo. No sé, es complejo. Si os acordáis, el surrealismo lo que pretendía era que el subconsciente fluyera sin ninguna atadura de la consciencia. ¿Sí? Entonces, poquitín a poco van a ir evolucionando en bloque, ¿vale?
Pensad que el surrealismo es la vanguardia europea más tardía, que el Manifiesto de André Breton es del 1924, si no recuerdo mal, con lo cual pues es normal que primero tengan influencia de las demás vanguardias. Recordad que también tenemos vanguardia puramente hispánica, ¿no?, con el creacionismo y el ultraísmo, y bueno, y también esas son aparecen primero y después se evoluciona hacia el surrealismo, por decirlo así. Lo estoy simplificando mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué van características formales que van a tener? Innovarán en la lengua, ya os lo he dicho, en la originalidad. Algunos van a hacer un uso arbitrario de la puntuación. Pese a ello, recordad que van a unir a todo esto la tradición. ¿Cómo la unirán? Con los temas. ¿Qué temas van a tratar? Pues los temas clásicos. El amor, la muerte, la vida, el futuro como el destino, ¿no? Pero lo harán de una manera muy diferente. No va a ser la manera machadiana de tratar la muerte o de tratar el amor, sino que lo van a, aunque Machado también lo consideraban uno de sus mentores, especialmente al final de su etapa, en la segunda etapa del 27, pensad que ya coincide con Segunda República, guerra, y bueno, Machado va a ser un poquitín más su maestro. Cambian a Juan Ramón Jiménez por Machado, ni tan mal. Voy a negar haber dicho esto. Y bueno, cogen estos temas y los tratan de una manera, no sé si más hermética, pero sí más original. Ya os he dicho que prescindían muchísimas veces del verso y de la rima, no siempre, pero sí que en sus obras que sean más vanguardistas van a usar una nueva figura que es el versículo, ¿vale? Y si no, pues no, es que no os acordáis, no pasa nada, habláis del verso libre, sin problemas, y ya está, ¿vale? Y en cuanto a figuras literarias que aparecen, sobre todo, recordad la metáfora, que es la misma que ya aparecía en las vanguardias. Es un elemento común. ¿Por qué? Porque la vanguardia española es la generación del 27, a excepción de algún autor más. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo o estoy siendo muy chun, 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 chun? Bueno, la idea es hacerlo todo muy en bloque para que os quede ahí concentradillo. ¿Me vais siguiendo? Pues muy importante. Sintetizamos. Tenemos el contexto histórico, los miembros del grupo y su configuración como generación, que serían las características comunes, y las características duales, que son esas, precisamente, la fusión de tradición y vanguardia. Ya os habréis estudiado, y os expliqué también en clase, que la generación del 27 se divide en 3 etapas. Estas 3 etapas, entre la primera y la segunda, hay un poquitín de divergencia de opiniones. Si es en el 27, si es en el 28, si es en el 29, nos da igual. En torno a 1928 se produce el cambio. ¿Por qué? Porque precisamente en el 27 es cuando se reúnen todos en Sevilla para homenajear a Góngora, con lo cual, pues es de prever, pensar que las cosas no son de hoy para mañana, ¿no? Entonces, importante, pese a estas etapas comunes, insisto, cada miembro del grupo evoluciona de forma diferente, ¿vale? Cada miembro del grupo tiene su línea. Algunos van a ser más elitistas, como Salinas, otros se van a ir hacia lo más profundo, hacia lo más hacia las pasiones humanas, como va a ser Lorca. Otros van a acabar con poesía religiosa porque quieren quedarse en España, como va a ser Gerardo Diego. Cada uno va evolucionando de manera muy distinta, pero a grandes rasgos tenemos estos dos movimientos que separan sus etapas. Estos dos momentos. Primero, la reunión, el homenaje a Góngora en Sevilla, y segundo, la guerra civil, ¿vale? ¿Qué tenemos en su primera etapa? Os lo he mencionado antes. Tenemos una influencia más modernista, más con la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, más vanguardista. Pretendían una poesía que fuera muy conceptual, por decirlo así, pero no conceptual temáticamente,
que también, sino que fuera fruto de una producción inteligente, que fuera una expresión de belleza, pero que no fuera sentimental. Es decir, que fuera algo muy pensado, pero sin la pasión que se supone que a la función expresiva de la poesía le corresponde. No sé si me explico, porque ellos pretendían un lenguaje depurado. Os recuerdo que se inspiraban en la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, ¿vale? ¿Qué va a pasar con esta poesía deshumanizada? Recuerdo, Ortega y Gasset, que va a coexistir con una tendencia más popular o neopopular, que veremos en Alberti o Lorca. Ya os he hablado del romancero gitano. ¿Sí? Bien, entonces, esta etapa inicial sería más vanguardista, por decirlo así. Una segunda etapa, desde 1928 aproximadamente, hasta la Guerra Civil, se verá imbuida de surrealismo. Se va a rehumanizar la lírica. ¿Qué va a suponer esto? Esto va a suponer que ya en la poesía sí que se van a volver a reflejar los sentimientos y las pasiones humanas. ¿Sí? Si antes se pretendía una poesía libre de sentimentalismos, una poesía más intelectual, por decirlo así, ahora se pretende una poesía sentimental. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el poeta vuelve a ser un personaje rebelde que ya se va a fijar en lo que le rodea. Recordad que va a empezar una etapa convulsa a final del reinado de Alfonso XIII, inicio de la Segunda República, y vamos a acabar con la Guerra Civil. Y ya durante la Segunda República, recordad que en el 34 ya está la Revolución de Asturias, es decir, política y socialmente el panorama va a ser movidito, ¿vale? Van a dejar de ser tan esteticistas y se van a volver más humanizados, van a representar las angustias humanas en su poesía, ¿vale? ¿Dónde veremos esto? Hemos dicho que las revistas serán importantísimas. Si hablábamos en una primera etapa de la revista de Occidente, que es donde empiezan a publicar, ya en esta etapa surge otra revista que es Caballo Verde para la poesía, ¿vale? Básica, para entender esta nueva etapa de influencia surrealista, ¿vale? Fijaros, ya hay dos símbolos que serán puramente lorquianos, el color verde y el caballo, ¿vale? Y al tener esa parte más surrealista, lo que se va a producir, aparte de una liberación del subconsciente, va a ser también una liberación del mundo de los sueños. Va a predominar esa dicotomía sueño-vigilia. No sé en qué clase puse un fragmento de Lorca, y ahora no me acuerdo del título, pero bueno, en el que precisamente se veía esa exploración de lo onírico, ¿vale? Os puse la versión de Camarón. Y tienen su auge, sobre todo en la Segunda República, porque es cuando gozan de más libertad y de más permisividad cultural. Y durante la Guerra Civil, estos autores van a continuar escribiendo, pero va a ser una poesía ya o de tormento por el sufrimiento humano, pensad que ya se ha rehumanizado, o va a ser una poesía de guerra, ¿vale? El mismo Alberti tiene el Soy del Quinto Regimiento, y aparecerá una nueva figura que será Miguel Hernández. Porque yo no he incluido a Miguel Hernández en la generación del 27, porque es demasiado joven para pertenecer a esta generación, porque no pertenece a los alumnos de la residencia de estudiantes, porque los mismos autores del 27 muchísimas veces lo repudian, y porque será per se el autor de guerra y primer franquismo, ¿vale? Para mí será un autor de la generación del 36. Profe, y si lo pongo en la generación del 27, pues no pasa nada. Menciona que se incorpora a ella cuando ya está en los estertores de esta generación, pues aparece esta nueva figura, ¿vale? Va a ser importante durante la guerra, Miguel Hernández, ¿vale? Y bueno, tenemos este momento que acaba, nos estalla la guerra en España y hay una ruptura radical. Durante la guerra todavía se sigue escribiendo, todavía siguen escribiendo autores como Machado. Pensad que coexisten autores hasta el 36. Unamuno fallece a finales del 36.
fallece antes de empezar la guerra, en enero del 36. Machado fallece en el 39. Pensad que es una etapa en la que coexisten diferentes corrientes literarias, ¿vale? No podemos decir hoy empieza una cosa porque ayer acabó esta, no. Se van a solapar todos los movimientos. Y bueno, tenemos, como os decía, la guerra civil, hay una ruptura y esta guerra civil supone la disolución del grupo del 27. Profe, pero los autores siguen escribiendo así, pero cada uno ¿dónde está? Si es que está, ¿vale? Isabel, Dime, cariño. yo tengo una pregunta. Es que dijiste que pasaron la etapa de la guerra civil de esteticistas a humanizados y después deshumanizados. Y no he entendido este cambio. Vale, ¿qué pasa durante esta época? Durante esta época lo que tenemos es que los autores, durante la guerra civil, no, antes, después de coincidir en Sevilla, ¿vale? ¿Sí? ¿Estáis? ¿Me sigues? Ahora. Vale, es después de coincidir en Sevilla. ¿Por qué? Porque nos llegan los influjos del surrealismo francés con la figura de André Breton, ¿vale? Pensad que el manifiesto surrealista, y lo estoy diciendo de memoria y mi memoria me falla porque no soy especialista en literatura, de hecho creo que se nota mucho, creo que es del 24, ¿vale? El manifiesto surrealista. Entonces tarda un tiempo en llegar esa influencia aquí y supone una liberación del subconsciente, un retorno a lo primitivo del ser humano, una liberación de lo onírico, el mundo de los sueños, una interpretación de todo ello. Pensad que coinciden también con Dalí, el pintor surrealista por excelencia, ¿vale? ¿Sí? Es decir, el arte está deshumanizado durante la primera vanguardia, ¿sí? ¿Os acordáis de la deshumanización del arte? Y al final de las vanguardias con el surrealismo, el arte se rehumaniza. Pasamos de un arte intelectual que teníamos en las primeras vanguardias a un arte más sentimental. Por decirlo así, lo estoy reduciendo mucho, ¿vale? Y es una manera que tienen de conectar otra vez con las pasiones humanas, ¿sí? ¿Ves esta diferencia entre la primera etapa y la segunda? Sí, más es que en las dos leo deshumanizada, en las dos etapas, y por eso me he liado. ¿En las dos deshumanizada? Vale, no, porque abandonan el esteticismo, pone, de Juan Ramón Jiménez y del arte deshumanizado de Ortega. Abandonan el esteticismo. Ah. No, por eso, porque es una poesía rehumanizada. No todos los autores, habrá autores que se mantendrán fieles a la vanguardia, ¿vale? ¿Ok? De nada. No, pues esto es súper importante porque no entender una palabra o que se nos pierda una palabra en la lectura nos cambia totalmente la interpretación del tema. Y es básico, por favor, preguntad esto. Y bueno, como os decía, después de esta segunda etapa rehumanizada llegamos a la guerra civil, supone la disolución del grupo. Ellos siguen escribiendo, pero cada uno va a seguir escribiendo pues a su manera, ¿vale? Y cada uno, pues unos estarán en Roma, otros vivirán la Segunda Guerra Mundial en otra parte. Pensad que Roma también, ahí empieza, se van a Roma y les empieza una guerra mundial, fantástico. Por si no habían tenido suficiente con la Guerra Civil Española. Luego va a haber otros que se vayan a Hispanoamérica, a México, a Estados Unidos. Pensad que creo que es, bueno, Juan Ramón Jiménez, aunque no sea de esta generación, creo que fallece en Puerto Rico y Salinas acaba en Boston, para que veáis la divergencia. Y Alberti es de los que más va peregrinando en su exilio, pues va recalando en muchísimos lugares. Otros autores o van a ser fusilados, como va a ser el caso de Lorca, o van a estar reprimidos, oprimidos, llamadlo como queráis. Será el caso de Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso, que se quedan en España. Y se quedan en España porque desempeñan meramente una labor literaria, ¿sí? Y vivirán lo que se llamará el exilio interior, es decir, ellos están en España de cuerpo presente, pero su mente no está, por decirlo así, en consonancia obviamente con el régimen. El autor que se queda
y vive una tendencia totalmente distinta, va a ser Gerardo Diego, que se va a centrar en la poesía religiosa. Vivimos un nacionalcatolicismo, con lo cual no molesta si está haciendo poesía religiosa. Los vanguardistas tampoco van a molestar, lo veremos en el siguiente tema, ¿vale? Pero, ¿por qué serán importantes Aleixandre y Alonso? Porque van a ser los precursores de la primera poesía después del franquismo, con Hijos de la Ira y Sombra del Paraíso. Ya lo explicaremos más adelante, como os decía, ¿vale? ¿Qué temas se van a tratar? Los autores que van a poder tratar los temas con libertad serán aquellos que estén en el exilio, y precisamente el exilio va a ser uno de los temas. En la antología tenéis un poema de Alberti sobre ello, y la nostalgia de la patria será otro también. Y bueno, van a ir buscando la parte, van a reflejar lo que se llamará angustia existencial, que lo estudiaremos más adelante y ya os sonará de temas anteriores, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta aquí cerramos el tema de los autores de las etapas del 27. Y si queréis, os hago cuatro líneas de algunos autores, ¿sí? Os busco ahora un material, ay, no lo tengo aquí, pero bueno, lo tengo en el móvil y os lo voy a seguir desde el móvil, ¿vale? Porque estaba en Telegram. ¿Habéis entendido hasta aquí las 3 etapas? Sí. Vale, pues entonces os voy a entrar un momentín en el Telegram para seguirlo y si hace falta os lo mando por email, porque os compartí un material muy bueno que era un mini resumen de los autores del 27. No sé si lo tenéis acceso a ello. Tenéis 2. Uno que es del libro de Santillana, que por cierto este sí que lo tengo aquí. Es buenísimo. ¿Vale? Aparece aquí. Tenéis los diferentes temas. Tenéis Generación del 27, de poesía pura, de surrealismo, etapa final, y los autores. Es básico, es un poquitín, bueno, yo os he hecho el esquema un poquitín más, lo tengo también en el cole si alguien lo quiere, ¿vale? Pues de los poetas del 27, aquí aparecen varios, ¿vale? Aparecen en 2 páginas y después también tengo otros materiales que me disculparéis y no recuerdo ahora cuál es el libro, pero es un material de cuarto de la ESO en el que aparecen precisamente los rasgos generacionales, los temas y formas y los diferentes autores. Si queréis, pues os lo paso. No sé si os lo puedo compartir desde aquí. No sé si estáis en el Telegram, no sé si lo puedo descargar. Bueno, igualmente, yo os hago aquí el resumencillo y después, si queréis, pues os lo mando por email, ¿vale? ¿Os parece? Vale, súper. Si queréis, empezamos con Pedro Salinas, que a mí me parece el autor de elección para explicar la generación del 27, porque es el intelectual. Además de ser intelectual, se le considera el poeta del amor y tú dirás, estas 2 cosas no casan, sí que casan, ¿vale? Porque analiza el amor de una manera más sosegada, tranquila, reflexiva, más no espiritual, pero sí de una manera comprensiva, más desde el conocimiento, ¿vale? ¿Sí? Es pues eso, la palabra conocimiento, el explorar las cosas desde el conocimiento sería lo básico para entender a Salinas, ¿vale? Se le llama poeta del amor, se le conoce así, y yo os recomendaría que cuando citarais a Salinas os centrarais en 2 obras que son La voz a ti de vida, fijaros qué título más bonito, y Razón de amor. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Ay, lo tenéis en la antología, ¿vale? ¿Queréis que os lea alguna de la antología? La tengo aquí, la antología sí que la tengo aquí. Para que veáis a Salinas como precisamente un poeta del amor, que es lo que era. Que tengo los materiales. Aquí tengo mi antología, ahí. No sé si tenéis la antología por ahí.
¿ves? De razón de amor, ¿eh? Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Vivir desde el principio es separarse. En el primer encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! No me digáis que no es una exploración del amor de manera consciente. Es precioso, ¿eh? Voy a negar haber dicho que es un pánfilo, que lo dije el otro día en clase, pero un poquitín, ¿eh? Luego tenéis también de Salinas, no sé si tenéis al lado la antología, pero merece que la tengáis, ¿no? El ayer te ves en los labios. El ayer te ves en los labios, tensos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro, más. El tiempo después de dártelo no lo quise para nada ya, para nada lo había querido antes. Se empezó, se acabó en él. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Después hay diferentes imágenes, ¿no? Como el te estoy besando más lejos y, bueno, todo esto que está por ahí. Os animo a que lo leáis. Y bueno, son poemas, los típicos poemas de amor perfectos. Es verso libre muchísimas veces y son poemas básicos, ¿sí? ¿Veis ahora por qué Salinas es el poeta del amor? ¡Sí, profe! ¡Nos han cantado Salinas! ¿Estáis ahí? Un poco empalagos, ¿ves? Un poco empalagoso, ¿eh? Yo, a ver, cada una tiene sus pasiones y sus filias y sus fobias. No es que Salinas no me guste, pero sí que entiendo que, además de ser un amor muy conceptual, pues es que es el amor de el típico amor de corazoncitos de San Valentín. Ojo, cuidado, que también en Razón de Amor habla del final del amor, ¿eh? Porque hay un verso, lo digo de memoria, que dice, y lo más seguro es el adiós. Ojo, cuidado. No solamente está hablando de este amor puro per se. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues bueno, tenemos ahí a Salinas, ya os digo, recordar Razón de Amor y La voz a ti de vida. Después tenemos a otro autor que lo vimos en la Vanguardia, que es muy abstracto, que es Jorge Guillén. Es poesía pura, totalmente, ¿vale? Y de él tendríais que recordar Cántico, Clamor y Homenaje, ¿vale? ¿Vale? Son tres obras que son Cántico, Clamor, Homenaje, que configuran pues una que va a formar en su conjunto, ¿vale? Es un autor que va a desarrollar vanguardia hispánica y que va a ser, como os decía, el representante de la poesía pura en la generación del 27. Va a ser muy sincrético y sintético, va a ir muy a ello, va a usar mucha abstracción, ¿sí? Es un poeta complejo a la hora por lo intelectual, ¿vale? Otro autor, bueno, de aquí tenemos alguna, pero os he elegido las más sencillitas, de Jorge Guillén, las tenéis ahí. Os he puesto primero un soneto, fijaros, y después tenéis dos más, para que las podáis leer. El de Perfección me gusta mucho, queda curvo el firmamento compacto azul sobre el día. Fijaros, queda curvo el firmamento compacto azul sobre el día. ¡Boom! ¿Vale? Es el redondeamiento del esplendor, mediodía, todo es cúpula, fijaros una imagen, una cúpula como la bóveda celeste, ¿no? Decirlo así que lo ponían antiguamente. Os animo a que lo leáis. Otro de los autores que a mí ya empiezan ahora a gustarme más, es Gerardo Diego. Va a empezar lo que será la síntesis de vanguardia y tradición. Fijaros, un autor del 27 que va a cultivar diferentes movimientos y que va a, por ejemplo, en un poema como El ciprés de Silos, unir metáforas consecutivas
con algo tan tradicional como es la forma de un soneto o la poesía religiosa. ¿Vale? Lo que él va a cultivar se va a llamar, no me acuerdo, poesía relativa, es relativista, no, poesía relativa, ¿vale? Relativa y absoluta, ¿vale? Va a tener ahí como esas dos dicotomías y las va a unir. La parte relativa será lo tradicional, la parte absoluta será la vanguardista, ¿vale? Pensad que el ultraísmo y el creacionismo van a influir en estos autores, ¿vale? Y va a centrarse muchísimo en el paisaje, el ciprés de Silos. Si queréis os enseño una foto del ciprés de Silos, que la tengo por ahí y os la llevaré a clase. Y si no, pues os la busco en el ordenador, que creo que la tengo aquí. Es el único árbol alto que hay en medio de un monasterio que tiene un claustro románico, ¿vale? Que es un lugar de peregrinación. Santo Domingo de Silos os tiene que sonar por las glosas silenses, que son de las primeras manifestaciones escritas en castellano, ¿eh? Entonces, pues imaginaros, ¿eh? Ese paisaje castellano, ese paisaje del que sale una flecha negra que destaca, ¿eh? Lo tenéis ahí, que es el poema del ciprés de Silos. Dice: enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza. Chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar mi alma sin dueño. Cuando te vi señero, dulce, firme, qué ansias sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos. Toma concatenación de metáforas. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza. La primera, chorro que a las estrellas casi alcanza. Fijaros esa imagen del ciprés que sube. Mástil de soledad, prodigio isleño, como algo aislado y en medio. Flecha de fe, saeta de esperanza. Negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales. O sea, 8 metáforas, al menos, así contadas tal. Fijaros. Y después la metonimia de hoy llego a ti, peregrina al azar mi alma sin dueño. Riberas el Arlanza es el río que pasa por ahí al lado. Fijaros qué cosa tan perfecta. Es que yo lo elegiría como obra a poner en selectividad, porque se pueden lucir los alumnos tanto en modalidad como en tipología. Es que es maravilloso. Es de elección. Es maravilloso. Es un poema impecable. Es brutal. Es perfecto. Después tienen otro. Lo tenéis al lado en la antología, que se llama Insomnio, que empieza: tú y tu desnudo sueño, no lo sabes, duermes, no lo sabes, yo en desvelo y tú, inocente, duermes bajo el cielo, tú por tu sueño y por el mar las naves. Boom. Uso de la puntuación totalmente que juega con el uso de la puntuación, función apelativa. Tú y tu desnudo sueño, es brutal, ¿eh? Lo onírico, el sueño, la vigilia y el sueño. Leedlo, este poema, ¿vale? Es un poquitín más complejo, pero también marcaría mucho lo que es la figura de Gerardo Diego. En cuanto a obras de Gerardo Diego, pues yo pondría Imagen. Si os acordáis, ya la mencionamos cuando hablamos de las vanguardias, ¿vale? Y también tenéis otra que es Versos humanos, Alondra de verdad, pues por ahí. Pero yo Imagen es la que pondría como paradigmática de Gerardo Diego. ¿Sí? Bien. Nos vamos a Lorca. ¿Preparados para ir a Lorca? Bueno, pues aquí os voy a dar un disgusto. Me voy a centrar solamente en el Lorca poeta, porque el Lorca teatral lo tenemos específicamente en otro tema, ¿vale? Lorca se va a centrar, y me voy a centrar en el Lorca poeta, insisto en ello. Lorca se va a centrar en
las dicotomías en la lucha de fuerzas humanas. Ahí, en su caso, sobre todo, la libertad frente a la represión, la libertad individual, la represión social, un choque, ¡boom! ¿Vale? ¿Lo entendéis? Eso va a ser una constante en todas sus obras. Y en el teatro, desde luego que lo vais a ver. ¿Habéis leído Bodas de Sangre? La pasión frente al que dirán, a los paradigmas sociales. No me digáis que no. La lucha del novio con Leonardo. Las pasiones de la novia, que se siente obligada a casarse con uno, pero está enamorada del otro, por decirlo así, lo estoy simplificando. ¿Sí? A ver, que os estoy hablando de pasiones y tenéis 17 años. Drama, todo drama. Todo drama. Sí, sí. Drama. Isabel, Dime, cariño. de los autores solo tienes que elegir uno y explicarlo. No. Eso antiguamente era figura y obra de un autor, pero ahora tendrías que elegir unos 3 y explicarlos un poquitín. Fíjate lo que yo he explicado, son 3 líneas. Decir algo de cuál era su estilo, si quieres mencionar algo de su vida, algo relevante de su vida. De Salinas, por ejemplo, sería que partió al exilio, ¿vale? Que trabajó en Boston y 4 líneas de su estilo y 1 o 2 obras y ya está. Porque es que no te cabe más, La pregunta es generación del 27. Fíjate qué pregunta tan larga, ¿vale? Okay. Y tienes que escribir una página y si quieres un cachito, porque yo ya os puse lo que tiene que durar cada apartado en el examen aproximadamente. ¿Vale? Sí. Sí. Vale. Súper, pues nos vamos, como os decía, al Lorca poético, que igual que en el teatro va a mostrar esa dicotomía, esa lucha de fuerzas, ¿vale? Va a ser también, igual que Gerardo Diego, incluso muchísimo más, una fusión de tradición y modernidad. Va a seguir usando metáforas, desde luego, y va a hacer un uso muy extensivo e intensivo de los símbolos, ¿vale? Los habréis visto ya en Bodas de Sangre, el símbolo del caballo, el semental, el símbolo de los nombres, el símbolo de los colores, de las navajas, de las sábanas blancas. Todo esto, todos estos símbolos permanecen ahí. Con las de segundo B hablamos de los símbolos que también aparecen en Yerma, el agua como símbolo tanto de fertilidad como de agua estancada y podredumbre, como de agua torrencial. En la casa de Bernarda Alba, el luto, el silencio. Cada obra tiene sus diferentes símbolos. Si nos vamos al romancero, los colores oscuros, la nocturnidad, la luna, todo eso se dirige también en símbolos, ¿vale? Y bueno, y nos voy a hablar ya de lo que encontraréis en los sonetos del amor oscuro o en Poeta en Nueva York, porque todo es un símbolo, de ahí que sea una poesía muy compleja y probablemente se entienda muchísimo mejor el espíritu de Lorca en el teatro para un alumno de segundo de bachillerato que en la poesía, pero realmente es lo mismo reflejado en un género, en el género teatral o en el género lírico, ¿vale? Os prometo que es exactamente lo mismo, solamente que pensad que la poesía es muchísimo más sincrética y el teatro desarrolla una historia, ¿vale? De ahí la diferencia. Entonces, va a jugar, como os decía, con los símbolos y las metáforas y también va a exaltar dentro de esa dualidad y ese choque de pasiones y de fuerzas, va a exaltar él siempre el amor y la libertad. No siempre acaba bien, generalmente acaba mal. En Lorca acaba mal. Salió un meme creo que era en Literaturas en Español, que ponía obra de Lorca. Así, un taco así. Obra de Lorca si le quitas las referencias a la muerte, ¿no? Pues más o menos sería eso. Era un tema que realmente le obsesionaba. Y, como os decía, obras a mencionar en el Lorca lírico. El romancero gitano,
Poeta en Nueva York o los sonetos del amor oscuro, lo que queráis, ¿vale? ¿De acuerdo? Y diréis, profe, te has quedado muy corta ya, pero es que la vida de Lorca ya la sabéis. El Lorca teatral entra en otro tema, obviamente lo podéis mencionar perfectamente, pero aquí nos circunscribimos a la versión poética, ¿sí? Lo podéis mencionar y tiene obras teatrales como La Casa de Bernardo Alba. ¡Hala! Pues ya está, ¿sí? Bien, en la antología de Lorca tenéis el romance de la Luna Luna, que merece la pena que leáis. Pensad que es un romance, una forma tradicional. Es un romance y es lírica o es narrativa. ¿Los romances son textos? Os he pillado. Uy. Atrapada. Bueno, a simple vista parece lírica, ¿vale? Pero los romances son textos narrativos, ¿vale? Cuentan una historia generalmente, ¿vale? Si recordáis, en primerito de la ESO y en segundito, cuando se os explica, incluso yo lo he explicado a principio del curso, cuando se explican los géneros literarios, se os menciona la narrativa en verso, que sería la épica y los romances, ¿vale? Aquí tendríais un romance. Porque sucede una historia, ¿vale? Por tanto, modalidad textual, narrativa. Profe, ¿y si pongo otra? Lo que tú quieras, pero bueno, yo optaría por eso, y tipología literaria, y dentro de tipología literaria, pues ahí sí que tendríais que comentar cosas tanto de la narrativa, al ser un romance, como de la lírica por estar en verso, ¿vale? Seguramente los elementos estructurales son los de la narrativa, los elementos lingüísticos son los de la lírica. ¿Me explico? Más o menos. Es que no me gusta entenderlo. Es que cuesta entenderlo, ¿vale? ¿Lo leéis? Os pongo deberes a los que estáis aquí, que sois unos 14, 15, ¿eh? Lo leéis y en clase lo comentamos, lo comentaré en las 3 clases para que lo veáis, porque me parece que es algo que debemos mencionar en clase. Deberitos extra, voluntarios, leer el romance de la Luna Luna, ¿vale? ¿Sí? Pues a ver, una pregunta. Dime, cariño. Al final, el tipo T se quedará... Pero espera, esto lo hacemos al final porque si no rompemos un poquitín, eso no tiene nada que ver con el tema, ¿vale, cariño? Sí. Entonces, volvemos. Tenemos ahí un romance, como os decía, de Lorca. Y buscad un poquitín, leedlo y me lo comentáis, ¿vale? ¿Sí? A ver qué modalidades encontráis, a ver qué tipología encontráis y qué características encontráis. De hecho, fue pregunta de examen el año pasado, en el romance. Lo digo, el romance de la Luna Luna. Y bueno, después hay una que me gustaría mencionar. Bueno, ya sabes, como os he dicho, a Lorca le obsesionaba la muerte. Y tiene un último poemilla que se llama Despedida, que dice: si muero, deja el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo, desde mi balcón lo veo. Si muero, deja el balcón abierto. Algo que ya debía intuir, ¿no? El subconsciente debía fluir por ahí. Bien, ¿sí? Sí. Vale, súper. Pues pasamos a otro autor que a mí me parece más representativo de la poesía posterior a la Guerra Civil, porque sea uno de los precursores, pero que es un miembro de pleno derecho de la generación del 27. De hecho, es uno de los básicos. ¿Qué será Vicente Aleixandre? Porque es uno de los básicos de la generación del 27, porque es el surrealismo puro. Después ya se vuelve autor normal, os lo prometo. Si esto lo lee o lo ve algún profe de literatura, me inhabilitan de bellón. Pero bueno, empieza muy surrealista y luego con la Guerra Civil y el franquismo se muestra más el desasosiego, ese desarraigo existencial, como veremos más adelante, ¿vale? Porque él pasa, digamos que va de una poesía pura, que es la primera etapa, a una poesía más
impura, pero no impura porque no se centre en la forma, sino porque muestra la parte más humana de la poesía, ¿vale? Porque muestra su vida en la poesía, ¿sí? Y él lo que ve es, él intenta ver cómo encaja el ser humano en el mundo, ¿vale? A eso se le llama la visión cósmica de la realidad, ¿vale? Intenta ver cómo un humano puede encajar en su entorno, y esto será lo que configure la poesía de Vicente Aleixandre en estas primeras etapas, ¿vale? Poesía de primera, antes de Sombra del Paraíso, espadas como labios, por ejemplo. Esta, mirad, espadas como labios, fijaros, ¿eh? Qué cosa más conceptual. Después ya sí que tendremos Sombra del Paraíso más adelante, ¿vale? Otro autor será, recordad, Vicente Aleixandre se queda en España en el exilio interior, lo que se llama, ¿eh? Eso es importantísimo. Recordado, otro autor que tenemos será Rafael Alberti. Este sí que parte a un exilio real. Y Alberti lo va a unir todo. Va a empezar con un neopopularismo, ¿vale? Ya os lo he mencionado antes en Lorca y cuando os hablaba de las diferentes, en las dos etapas, ¿no? Que en la segunda se vivía un neopopularismo, etcétera. Porque al final de la primera ya se convive un neopopularismo, que es lo que se va a desarrollar durante la segunda. El surrealismo, que casi todos cultivan, si no todos, y luego va a cultivar también la poesía social durante Segunda República, guerra y exilio, ¿vale? Porque la poesía va a ser también un arma propagandística, ¿vale? Como os he dicho, influencia de la poesía popular, y va a unir a esta poesía popular una vanguardia que obviamente sea hermética como la poesía de Góngora. Recordad que es a quien homenajean, ¿vale? Y durante la Guerra Civil va a ser el paradigma de lo que se llamará en los años 50 poesía de urgencias, ¿vale? En la Guerra Civil ya aparece una poesía de urgencia, ¿vale? Que es propagandística, que necesita contactar con la población para hacerles ver pues, lo que sucede, tanto en el entorno cultural como en el político, ¿vale? Obra de poesía que yo pondría, pues Marinero en tierra o Entre el clavel y la espada, ¿vale? Tenéis en la antología 4 poemas. El primero es Si mi voz muriera en tierra. Yo me lo aprendí en quinto de primaria, no pasa nada si os lo aprendéis vosotros de memoria, ¿eh? Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. O mi voz condecorada con la insignia marinera, y sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Poema maravilloso para comentar formalmente. Fabuloso. Luego tenemos otra, que es una poesía de guerra, que Soy del 5º Regimiento. Mañana dejo mi casa. Bueno, perdón, vuelvo para atrás. Obviamente todos van a ser republicanos, tanto durante la Segunda República, que se van a manifestar, siempre se van a mostrar pro-republicanos, y durante la Guerra Civil aún más. Esto no lo había recordado, pero lo expliqué en clase, es muy obvio, va a ser básico. Soy del 5º Regimiento. Es el poema, este es muy cortito, son 8 versos. Mañana dejo mi casa, dejo los bueyes y el pueblo. Salud, ¿a dónde vas? Dime, voy al 5º Regimiento. Caminar sin agua a pie, monte arriba, campo abierto, voces de gloria y de triunfo. Soy del 5º Regimiento. Paradigmático cuanto menos, porque él no dejó bueyes, ni pueblo, ni nada, porque bueno, tenía una vida acomodada, al menos en esa época. El único que realmente dejó el campo fue Miguel Hernández, porque era pastor, y ya se fue a Madrid, con lo cual el único que podría hablar de esto sería él. Pero pensad que es una poesía de guerra, es una poesía propagandística y tiene que unir todo lo que es el sentimiento de un frente, ¿vale? Después tenéis poesía de exilio, Lo que dejé por ti, ya el mismo título lo dice. Y luego un poema que les puse el año pasado a los de mi segunda mitad, Amaranta.
rubios pulidos senos de Amaranta. Os lo dejo ahí. Leedlo y si no, contactáis con los compañeros del año pasado y que os lo expliquen. Se van a quejar, pero en el fondo les encantó y sacaron muy buena nota del examen. Lo recuerdo, aunque fuera algo un poquitín, realmente como texto a la hora de comentar es muy simple, pero sí que a la hora de hacer el tema y el resumen es tan fácil que no caían en ello. Otros deberitos que os pongo es leer Amaranta y a ver si encontráis el tema y el resumen. Os va a gustar mucho. Pensad mal y acertaréis en este caso, ¿vale? Y lo que dejé por ti pues es poesía de Trópalo totalmente distinta, ¿eh? Es poesía de exilio totalmente diferente. Vale, bien. Sí, ¿vamos bien o no? Os estoy dando un tute que da miedo, ¿eh? Ya ves. Os estoy dando un tute, pim, pim, pim. Y bueno, me queda uno de mis favoritos. Bueno, me quedan dos, Dámaso Alonso y Luis Cernuda, ¿vale? Dámaso Alonso ya os comenté que era sobre todo un teórico, es quien pone nombre al grupo, ¿vale? Y para mí va a ser más relevante poéticamente durante el franquismo, durante el primer franquismo, porque con Hijos de la Ira va a ser, junto con Aleixandre, que os lo he mencionado, de los que inicien el boom poético del desarraigo existencial, ¿vale? Porque viven en un exilio interior a finales de la década de los 40, ¿vale? Por eso lo dejamos ahí, ¿vale? Hay que mencionarlo. Tiene más obras, pero bueno, sobre todo lo que tiene son ensayos y sobre Góngora, muchos de ellos. Y nada, para mí es muchísimo más importante como autor posterior al 27, porque sería... Mirad, hay tres figuras que para mí son un nexo de unión entre el 27 y la literatura posterior al franquismo. La primera es Miguel Hernández, porque es fiel a su estilo, ¿vale? Estilo neopopular. ¿Qué pasa? Muere en la cárcel. Lo dejan morir en la cárcel, que no es lo mismo, ¿vale? Es una figura que no pertenece a ninguna generación y pertenece a la del 27 y a la del 36 al mismo tiempo, ¿no? Lo tenemos ahí, ¿no? Es una figura que está ahí, ¿no? Y luego tenemos a Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso, que son el puente, porque son los que se quedan en España. Y me diréis, ¿y Gerardo Diego se limita a escribir literatura religiosa, así que lo dejamos también aparte, ¿vale? Es una parte que lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces ya doy por hecho Dámaso Alonso, lo estudiaremos más adelante y me voy a centrar por último en Luis Cernuda. Mirad, Luis Cernuda agrupa parte de su obra en la realidad y el deseo. Fijaros qué títulos. Para mí, sinceramente, es muchísimo más poeta del amor, del deseo, del choque de cuerpos, por decirlo así. Luis Cernuda que Salinas. Lo siento. ¿Verdad que Cernuda era pobre y tuvo que vivir casi de la caridad durante toda su vida? Pero bueno, una tiene cierta predilección por estos poetas. Él en su poesía hace muchísima introspección, se analiza a sí mismo, se va estudiando. No sé si autobiográfico porque muchísimas de las cosas pues no se podían expresar. Pero sí que tiene una poesía erótica, sensual, en la que también hay un choque, el deseo frente a los límites de la realidad. Es brutal, es como pum, ese choque de fuerzas también que aparece ahí, ¿no? También tiene influencias del surrealismo y de otros autores, desde Bécquer hasta Juan Ramón Jiménez, tiene de todo, ¿vale? Y busca siempre la belleza, aquí una influencia del novecentismo, por decirlo así. Y ya más de mayor sentirá nostalgia por esa juventud, que por el paso del tiempo, ¿no? Lo que es, bueno, lo que sería el Colique Huirgo Rosas, lo que sería el Carpe Diem, sentirá una nostalgia por ese pasado que ya no vuelve, ¿vale? ¿Sí? Os he mencionado los dos tópicos,
os estaba haciendo una relación, no es que aparezcan específicamente en su obra, ¿vale? Que nadie me ponga esto, ¿ok? Y bueno, es una poesía que es sencilla, pero tiene dos lecturas. Una lectura superficial, que es esa lectura sencilla, pero luego es muy profunda porque implica una introspección y tendríamos que ahondar en lo que está percibiendo el poeta en ese momento, ¿vale? Obras que tenéis, por ejemplo, Los placeres prohibidos, Donde habite el olvido o Desolación de la quimera. Mirad, un cachito ya para acabar de Cernuda, que el otro día creo que os lo recité en clase, ¿eh? Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos, cómo nace un deseo sobre torres de espanto, amenazadores barrotes, y el descolorida, noche petrificada a fuerza de puños, ante todos, incluso el más rebelde, apto solamente en la vida sin muros. Brutal, a simple vista fácil, pero después analízalo tú, ¿eh? Es brutal. Yo os invito a leer a Cernuda, que es maravilloso, ¿vale? Y luego también merece la pena hablar de otros autores o autoras, mejor dicho. Bueno, tenemos también a Manuel Alto. Dime, cariño. Como aspecto biográfico de Alberti de Cernuda, ¿qué pondrías? Pues de Alberti sobre todo marcaría el exilio, ¿vale? Que era gaditano, que mostraba en sus obras la añoranza del mar, ¿vale? Y de Cernuda, que también era homosexual, también vivió en el exilio y no logró el éxito vital que sí lograron muchísimos de sus compañeros. Para mí, vale, lo estoy reduciendo mucho, pero creo que así os va a quedar muchísimo más claro. Me interesa más, a ver, la vida nos puede interesar algo que sea pues precisamente un exilio, una muerte trágica, etcétera. Pero lo que nos interesa de los autores es sobre todo su estilo, ¿sí? Gracias. De nada, ¿vale? Entonces, como os decía, hay otros autores como Emilio Prados, Manuel Altón Aguirre, etcétera, ¿no? Pero también quiero mencionar a las autoras y me voy a centrar en dos, que son Ernestina de Champurcín, ¿vale? Que es puramente modernista, ¿vale? Vive una evolución desde el modernismo, es decir, va desde el modernismo al intimismo de esa época. Pensad que el modernismo también era intimista, ¿vale? Y tenéis un poemita de ella también aquí. Y luego me gustaría que leyerais a Concha Méndez. Va a ser una de las autoras que participe más en las revistas. Bueno, buscad información sobre Concha Méndez y veréis ahí el sálvame de la generación del 27, pobrecita mía, pero es maravilloso. Ahora, bromas aparte, va a incorporar cosas más modernas, que las va a juntar con cosas populares, etcétera. Y va a hacer una poesía muy en la que destaquen luces y sombras, por decirlo así. Algunas de sus obras creo que se llama así, Niño y sombras o Niños y sombras, etcétera. Y tiene un poema que se titula Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo, en el que relata el duelo perinatal, la pérdida de un bebé durante el parto. Y se lo dice, fue en la hora de verte que te perdí sin verte. Lo tenéis también en la antología. Precioso, ¿vale? Precioso. Es una poesía muy, muy, muy cercana a la de Concha Méndez. Os invito a que la leáis, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, yo con esto doy por cerrada la generación del 27. Si alguien quiere añadir a Miguel Hernández, tiene información en el siguiente tema. O lo podéis considerar el último autor del 27, el poeta pastor, o el primero de la generación siguiente, ¿vale? Él va a mostrar neopopularismo y mucho compromiso social, va a ser el paradigma de la poesía de guerra, ¿vale? Y va a ser muy beligerante frente a la realidad y como
bueno, tenéis obras como El viento del pueblo, que es básica, o El hombre acecha. Y ya más adelante El cancionero y romancero de ausencias, que pues estaba ya encarcelado. Vale. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Pues doy por cerrado este tema, que he estado una horita más o menos para hacer toda la generación del 27, muy reducida, y voy a parar de grabar en el ordenador un momentín y si alguien quiere pues se queda o si preferís hacer un descansito y nos vamos al siguiente que es el de teatro. Voy a parar esto, aquí,